En este video vamos a probar lo que es el juego Car Parking Multiplayer. Este es un video que ya me habían pedido desde hace ya bastante tiempo. Y pues quiero disculparme con esa persona que me lo pidió porque pues ya ha pasado mucho tiempo y no he podido hacer el video, pero pues sinceramente es porque el tiempo no me ayuda mucho. Entonces cuando he tenido pues algo de tiempo lo he dedicado a mi canal principal, ya que allá tampoco he subido como muchos videos, como pueden ver aquí tampoco he subido muchos videos. Entonces pues vamos a probarlo y vamos a ver cómo va en el iPhone XS Max. Vamos a cerrar todas las aplicaciones, como puedes ver todas las aplicaciones están cerradas, ya tengo el juego aquí, Car Parking Multiplayer, vamos a abrirlo. Me han dicho que este juego como que está mal optimizado para el iPhone, entonces pues vamos a ver de pronto si funciona bien o no. Bien, pues entonces aquí ya lo tenemos abierto. Estamos viendo que hasta el momento pues anda funcionando bien. Vamos a mirar primero aquí las configuraciones, como puedes ver la calidad gráfica está en alta. Aquí ya acabo de activar algunas otras opciones en cuanto a los efectos, yo creo que de pronto así vamos a estresar más el dispositivo. Entonces vamos a darle en hecho y vamos a darle inicio. Vamos a empezar primero con los niveles, como pueden ver pues ya lo había probado, entonces vamos a empezar con este nivel de aquí. Creo que aquí simplemente lo que tenemos que hacer pues es ir a parquear el carro en alguna parte, entonces vamos a ir por acá. Dice que tenemos que voltear, yo creo que tenemos que subir por acá. Les recuerdo que no soy muy bueno con este tipo de juegos, bueno, con ningún juego de hecho. Creo que ya perdí. No estoy muy seguro sobre en dónde tengo que parquear. Vamos a seguir por aquí derecho. Este juego es un poco complicado porque si te sales como por un pedacito o si medio te chocas ya perdiste, ¿no? Entonces pues vamos a mirar, vámonos por acá, no sé dónde tengo que parquear, así que pues vamos a seguir como el camino más bien. En ese momento el dispositivo pues ya se ha empezado a poner un poquito caliente, pero pues de igual forma no es nada grave. ¡Ay, no puede ser! De hecho tengo que parquear en la parte amarilla, pero pues no me había fijado bien porque es que tengo el celular aquí encima, entonces como que no me deja ver bien. Estoy viendo desde el iPhone 15 Pro Max. O sea, desde la cámara del iPhone 15 Pro Max estoy viendo. Creo que ya, no, creo que me toca correrme un poquito. Vamos a voltear hacia acá. Vamos a adelantarlo ahora. Creo que tengo que avanzar un poco. Dice que tengo que estacionarlo completamente derecho. Al parecer no he podido, listo ya. Bien, como pueden ver, al menos con este nivel se puede jugar muy bien. Vámonos ahora al menú. Creo que bajó un poco el brillo, eso es debido al calentamiento que tenemos. Vámonos ahora con un jugador. Vámonos a la ciudad, vamos a ver de pronto cómo sería este modo de juego. Vamos a ver si de pronto notamos como algunas caídas de fotogramas o si de pronto notamos algo de ralentización. Fíjate que ahí se ve un poco lento. Mira, ahí se ve como un poco lento. Ok, por ahí se ve como que se caen un poquito los fotogramas. Mira, ahí se ve que le cuesta como un poquito de trabajo correr el juego. Podemos ver que en cuanto a los fotogramas, como que están un poquito bajos. O sea, no está corriendo como a 30 fotogramas o a 60. Sino que está corriendo como que unos 20 tal vez, o unos 15. La distancia del renderizado la voy a subir un poquito, porque pues así vamos a ir probando el procesador. Entonces vamos a darle en continuar. Entonces vemos que ya como que se ha recuperado un poco. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y bueno, no puede ser, parece ser que me metí como en una zanja o algo. Vamos a mirar. Vamos a ver si nos bajamos. Y efectivamente sinceramente no sé ahora cómo hago para sacar el carro. Así que pues nada, será como ir caminando por ahí. Pero sí podemos ver que como que los fotogramas están un poco bajos, más que todo cuando estamos así deslizando. Entonces pues por el momento vemos que sí como que le cuesta un poco de trabajo correrlo. ¿Cómo hago para sacar el carro de ahí? Sinceramente no lo sé. Vamos a ver si nos subimos otra vez. Bien, entonces aquí puedes ver que sí como que le cuesta un poco de trabajo. Como que los fotogramas se caen un poco.
Vamos a ponernos a dar algunas vueltas por aquí y vamos a ver si de pronto sigue pasando. Vamos a ver si de pronto este es el mecánico. Dios mío, no sé jugarlo. Pero bueno, lo que más importa aquí es que ustedes puedan ver el rendimiento de este juego con el iPhone XS Max. Ok, creo que ahí le hicieron algo, pero no sé qué. El brillo de la pantalla sigue bajando. Eso es debido al calentamiento que tiene, porque en ese momento está bastante caliente. Y sinceramente no sé qué más hacer. Vamos a ver si de pronto damos algunas vueltas por aquí. Pero sí, fíjate que se ve que se bajan los fotogramas en algunas ocasiones. Vamos a ver qué pasa si nos chocamos aquí. Ah, por cierto, olvidé decirles o olvidé mostrarles que teníamos 100% de batería cuando empecé a hacer este video. Pues al menos vemos que con este modo de juego, pues sí, como que en algunas ocasiones le cuesta un poco de trabajo correrlo. No un poco de trabajo, sino que pues como que se caen algunos fotogramas, ¿no? Como que se bajan un poquito los fotogramas. Entonces ahora volvamos otra vez al menú principal. Y vámonos entonces en esta ocasión con el juego en línea. Vamos a ver si de pronto aquí sería como la misma historia. En caso de que ustedes lo quieran jugar en el iPhone XS Max, pues se va a poder hacer. Sí lo vas a poder jugar, pero pues sí tienes que tener en cuenta que en algunas ocasiones vas a notar algunos bajones de fotogramas. Por si de pronto alguien se pregunta si este dispositivo todavía vale la pena en 2024, sinceramente sí vale la pena. Ya tenemos algunos rumores bastante fuertes que dicen que sí va a actualizar a iOS 18. Pero pues hasta el momento eso todavía siguen siendo rumores, puede que se actualice o puede que no actualice, eso no lo sabe nadie. En mi canal principal voy a hacer un video, espero hacerlo hoy mismo, sobre si este dispositivo vale la pena o no. Ahí vamos a hablar sobre la cámara, vamos a hablar sobre la batería, vamos a hablar sobre las actualizaciones más a fondo. Vamos a hablar también sobre el sistema operativo y otras cositas más, sobre el funcionamiento, rendimiento. Entonces pues suscríbete a mi canal principal por si no estás suscrito. En caso de que de pronto estés viendo este video en una semana o en 2 semanas o así, pues el video ya debe estar colgado en mi canal principal. Así que pues simplemente entras aquí a mi canal y lo vas a ver anclado en la parte de arriba. De igual forma con este dispositivo pues ya tengo también otras pruebas de juegos que ya le había hecho antes. Te los voy a dejar acá abajo en la descripción por si quieres verlos. No puede ser, me caí. Pero ¿por qué otra vez? Listo, ya. No sé cómo fue que me salí por allá, pero bueno. Ya volvimos otra vez. En este momento como que ya se ha puesto un poquito tibio. O sea, anteriormente estaba muy caliente y pues ahora ya está solamente tibio. Así que pues digamos que en cuanto al sobrecalentamiento pues se ha recuperado un poco. Listo, ahí atrás tracé como una pequeña ruta en el mapa para que nos vayamos como de pronto a la ciudad o algo así. Ya saben que no soy para nada bueno con estos juegos, bueno de hecho con ningún juego. Pero pues de igual forma es como digo, lo que más importa aquí es que ustedes vean el rendimiento de estos juegos en estos dispositivos. Ahí pudimos ver una pequeña caída de fotogramas. Mira, ahí se ven como que los fotogramas están bajando más rápido. Ya cuando empiezas a entrar como en la ciudad o así donde hay como bastantes edificios y cosas, pues ahí vemos que sí los fotogramas se bajan más. Y ya el dispositivo se ha empezado a calentar más también. Mira, ahí se pueden ver que los fotogramas están bajos. No estoy seguro exactamente de qué es lo que tengo que hacer.
Bueno, aquí ya vamos a hacer como una pequeña carrera. Vamos a ver de pronto cómo nos va. Y pues bueno, el otro coche me dejó botado. No sé si de pronto tengo que hacerle como algunas mejoras al mío, tal vez sí. No estoy muy seguro. Pero bueno, de igual forma podemos ver que este juego se puede correr bien en un iPhone XS Max. En algunas ocasiones como que sí se ven unos pequeños bajonazos de fotogramas, pero nada grave, o sea, de igual forma se puede jugar bien. Así que pues nada, hacer ya dejar el juego hasta aquí. Vamos a ver si de pronto volvemos al menú principal. Así que pues como puedes ver, este juego lo vamos a poder jugar bien en un iPhone XS Max. En algunas ocasiones sí notamos como algunos bajonazos de fotogramas, pero pues nada grave. También pues podemos ver que se calienta un poco. Vamos a ver de pronto en cuánto tenemos la batería. Ya tenemos un 75%, había iniciado con 100% y pues fíjate que ya tenemos un 75% y ya llevo unos 40 minutos jugando el juego. Así que pues en cuanto a batería, pues vemos que como que no le cae muy bien. Así que yo creo que de aquí a completar la hora ya estaría por ahí en unos 69, 68 de batería tal vez. Y pues tengamos en cuenta que tampoco tengo SIM card. Eso puede que influya un poco. Vamos a hacernos una última en niveles. Vámonos ahora con este otro de acá. Ya perdí. Me dice que tengo que voltear como por ahí, pero no me dice exactamente hacia dónde tengo que ir. Vamos a ver. Ah, listo, tengo que parquear aquí. Listo. Entonces, pues como puedes ver, en cuanto a este tipo de niveles se puede jugar bien. Ya cuando estamos jugando en línea o así, si notamos como algunos bajonazos de fotogramas. Así que pues en caso de que pronto estés planeando en comprarte un iPhone XS Max para jugar este juego, no vas a tener ningún problema. Que si vale la pena o no vale la pena, pues bueno, eso lo vemos más a profundidad en mi canal principal, pero pues de igual forma te digo que sí vale la pena. Y pues más ahora que los rumores de que se va a actualizar a iOS 18 pues cada vez se hacen más fuertes. De igual forma recuerda también que en mi canal principal estamos probando las nuevas actualizaciones, así que en caso de que este dispositivo actualice a iOS 18, allá lo vamos a estar probando. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, déjala saber acá abajo en los comentarios, que si de pronto no he tenido tiempo para responderlos, alguna otra persona te los va a responder. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. When the earth shakes, when the bombs scream until our last breath.